inicia como un engaño. No importa que si tú eres una mujer, que tienes menos de 30 años, que puedas pensar que te van a ofrecer la oportunidad de ir a otro país donde se pague en dólar, donde vas a poder realizar una actividad como acompañante, que si tú deseas o no deseas mantener una relación sexual, puedes hacerlo. Y te lo plantean de una manera tan fácil, tan sencilla, cuando la realidad es totalmente diferente. Te cambian las condiciones del supuesto trabajo que vas a realizar o la supuesta actividad que vas a realizar. Hoy en día vemos que las redes sociales se sitian en ese primer mecanismo o instrumento que se está. Bueno, y seguimos con más de nuestro menú ejecutivo de Ancon. Hoy nos acompaña la licenciada Daira Campos, directora nacional contra la trata de personas del Ministerio de Seguridad Pública, un tema importantísimo y pertinente en este mes, en donde se busca dar promoción al combate de este flagelo que atenta en contra de todos los derechos, si pudiera decirlo yo de esa manera, del ser humano, porque el quitarle la libertad, torsionar, el utilizar a una persona como si fuera una cosa, que eso es lo que pasa cuando se da la trata, por supuesto que debería preocuparnos a todos, porque como seres humanos no deberíamos permitir que esto suceda, y menos en el siglo XXI. Y ya, gracias por acompañarnos aquí en Radio Ancon. Muchísimas gracias a ustedes por sumarse a esta campaña nacional de un mes de una lucha contra un flagelo que definitivamente afecta todos los derechos, como usted bien lo ha indicado, y que el perjudicado en este caso pues es el ser humano. Cuando pensamos en trata, podemos verlo desde distintos puntos de vista, pero si tuviéramos que buscarle una definición técnica para entender qué es y sobre todo qué abarca, porque a veces pudiera parecer que no lo es, termina siendo trata de personas, porque a veces la ignorancia nos lleva a considerar que hay prácticas que son normales, pero en realidad no lo son. Tienes toda la razón y me complace mucho ver cómo los comunicadores sociales, los periodistas, tienen mucho más conocimiento de la problemática en general y de ver también cómo afecta tantas personas. Si yo me voy al punto de vista técnico para una definición, yo te diría que el delito de trata es la captación, el transporte, el traslado, la acogida o recepción de personas para su explotación. Eh, Sin embargo, si yo utilizo palabras más sencillas de cómo yo lo veo, realmente es, es robarte tu inocencia, robarte quizás esa confianza en las personas. Y digo robártelo porque todo inicia como un engaño. Todo inicia como un engaño. No importa que si tú eres una mujer, que tienes menos de 30 años, que puedas pensar que te van a ofrecer la oportunidad de ir a otro país donde se pague en dólar, donde vas a poder realizar una actividad como acompañante, que si tú deseas o no deseas mantener una relación sexual, puedes hacerlo. Y te lo plantean de una manera tan fácil, tan sencilla, cuando la realidad es totalmente diferente. Te cambian las condiciones del supuesto trabajo que vas a realizar o la supuesta actividad que vas a realizar. Hoy en día vemos que las redes sociales se, se sitian en ese primer mecanismo o instrumento que se está utilizando hoy en día para captar a estas personas de manera engañosa, pero por otro lado también hay seres que se prestan para este trabajo, para reclutar personas. Y lamentablemente vemos que cualquiera puede ser víctima de este delito, no importa si eres un hombre, que tú te puedes considerar fuerte, valiente, eso no tiene nada que ver con tu inteligencia ni siquiera, porque hay ocasiones en las que víctimas nos han indicado que se sienten tontos, se reprochan aún más el ser presa de un engaño, porque ellos se cuestionan que deberían tener la malicia o que debieron tener esa,
intuición de que algo no estaba bien y sin embargo tú confías. Y es que tú confías porque precisamente buscan ganarse tu confianza, buscan presentarte todo de una manera pues muy buena, eh, ofreciéndote una mejor oportunidad de vida y quién dentro de sus circunstancias en la cual puedes tener dificultades económicas por tener un nivel económico precario en tu país de origen o incluso si existe algún requebrajamiento dentro del núcleo familiar. Y esto lo digo porque otras víctimas nos han indicado que han podido comunicarse de manera constante con sus familiares estando en Panamá, siendo obligados a realizar un trabajo forzado y tú le puedes preguntar, pero ¿por qué no le dijiste a tu mamá? ¿Por qué no le dijiste a tu papá si tú te comunicabas con ellos la situación que estabas viviendo en Panamá? Y me llamó mucho la atención la respuesta de una chica que decía, porque a los 16 años mi primera relación sexual fue producto de una violación. Y cuando le comenté a mi madre, ella no me creyó y me culpó. Entonces ella sentía que el comunicarle lo que le estaba sucediendo nuevamente iba a ser señalada por su madre, cuestionada. Entonces ahí vemos que hay una, un quiebre de esas relaciones familiares que también muchas veces incide y también nos hace un llamado a reflexionar de que una víctima de trata hoy en día tú no la vas a encontrar encadenada, ni esposada, ni amordazada, como quizás tú podrías pensar que te vas a encontrar una víctima de trata. Y es que las cadenas de estas personas son mentales porque realizan un trabajo con amenazas, con violencia, con intimidación, con engaños, con fraude que le hace creer que son inútiles, les hacen creer que sin ellos, es decir, los tratantes no son nada, también que tienen contactos, conexiones con autoridades importantes del gobierno, que los van a denunciar porque se encuentran en condición irregular en el país y van a hacer que los deporten, que nadie les va a creer, que van a contratar un sicario para hacer que tu hija muera. Entonces son situaciones que van a hacer que las personas se retraigan de acudir ante una autoridad para decir, sabe que yo estoy viviendo una situación que yo considero que no es normal. Porque, y digo no es normal porque preguntaron a otra víctima, ¿de qué te has dado cuenta hoy que no está bien, pero que antes pensaste que estaba bien? Porque muchas de las víctimas no saben que están siendo víctimas del delito de trata. Y el chico, el hombre que hoy en día tiene 38 años, contesta, me di cuenta que yo no tenía una vida. Y como bien lo dijiste, ¿sabes qué es que una persona realmente en pleno siglo XXI, tú puedes estar hablando de esclavitud, tú puedes estar hablando que es que es una manera de retribuirte una bendición, un beneficio, que a un hombre común y corriente le laven los pies y que esa agua de los pies que le lavaron a ese hombre hagan una chicha para que todas las personas tomen esa agua porque esa es una manera de bendecirte. Entonces, y que la gente lo haga y sienta gratitud por eso. Que un premio sea que te den las sobras de una comida y que estas sobras de la comida ni siquiera te la den en el plato, sino que te las lancen al piso. Es terrible. Licenciada, eso que usted comenta está pasando en Panamá. Eso que yo comento está pasando en Panamá y está pasando en otros países, ha pasado en otros países. Eh, lo que puedo decirte con relación a ese tipo de situaciones puntuales que han sucedido es que nos complace ser ese país que es un ejemplo para esas víctimas, de que Panamá realiza los esfuerzos para investigar y perseguir a todo aquel que cometa este tipo de delitos y lo han dicho, el agradecimiento que tienen a la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada, a las autoridades panameñas, quienes acudieron a su rescate. Ahora, licenciada, sobre todo por lo que mencionábamos sobre el tema de los derechos
es un tema, esto de las trata de personas, sumamente importante a resaltar. Primero porque no se ventila tanto. Son cosas que suceden y no veo protestas porque se están violando los derechos de las personas al tratarlas como esclavos y muchas de esas personas no lo saben. Y me llama la atención algo que usted dice porque efectivamente cuando uno piensa en trata, lo que viene a la mente para muchos de nosotros es a esa persona amordazada, que no la dejan salir, que eh, vive en un estado constante de, de mucha presión, pero sucede que no pasa así todo el tiempo. Hay veces que la persona cree que es libre, pero no lo es. ¿Cómo puede esa persona darse cuenta de que efectivamente está siendo víctima de trata? Creo que esa pregunta es la pregunta más difícil que me han hecho hasta el día de hoy, porque es un tema de una lucha em, por crear una conciencia. Nosotros podemos crear conciencia en la ciudadanía, podemos crear conciencia y capacitar a los funcionarios gubernamentales, pero qué difícil es que una víctima de trata que ha sido explotada, que está en negación, lo entienda, es muy difícil y ahí se reduce la capacidad del Estado para brindarles las atenciones y las asistencias que estas víctimas necesitan porque simplemente ante un llamado del Estado tú vas a encontrarte con un muro, una persona que va a decirte yo no soy víctima, a mí no me interesa cuáles son las asistencias que ustedes me pretenden dar. Pienso que la ciudadanía ha reflexionado mucho más rápido. En algunas ocasiones incluso se ha visto protestas por parte de las víctimas reclamando que las autoridades los están identificando como víctimas, pero ellos te aseguran que no lo son, hablan maravillas de ese tratante. El, lo que me sorprendía de manera positiva era que veía que ellos tenían el síndrome de Estocolmo. Entonces tú veías ese choque entre una persona que ha sido quizás eh, adoctrinada o ha sido enseñada falsamente que una situación es lo que realmente no es decir, que se normalizan conductas que son delitos, pero la persona no lo sabe porque le han hecho creer que eso es lo correcto o han crecido entendiendo que es lo correcto. Yo pienso que no debemos descansar en constantemente transmitir estos mensajes y por eso le agradecemos a los medios de comunicación. Pienso que es una de las razones por las cuales Panamá ha mejorado muchísimo en cuanto al tema de la lucha en el desconocimiento de este flagelo. Usted lo ha dicho bien, antes no se hablaba tanto con respecto a este delito. Y en otras ocasiones me preguntaban que si es que ahora hay más casos de trata o hay más denuncias y mi respuesta era que simplemente ahora, señores, hay más denuncias porque los casos siempre estuvieron allí, pero no teníamos quizás como ciudadanía en general esas herramientas para poder identificar a una posible víctima porque como bien lo dijiste, quizás uno piensa que te la vas a encontrar amordazada, encadenada, golpeada, en una esquina, quizás sentada con miedo y probablemente no te las encuentres de esa manera porque ellas tienen que realizar una actividad, refiriéndome a las chicas que realizan una prostitución forzada, porque ellas tienen que realizar una actividad para generar un dinero, para pagar una deuda que les establecen cantidades de pagos diarios, tienen que pagar multas. Entonces, creo que es muy difícil para la ciudadanía, pero ya hoy no es imposible. Ya hemos dado ciertos indicadores, como por ejemplo el tema de la edad. Es muy importante, es víctimas de explotación sexual, si son mujeres menores de 30 años, es si les impiden la comunicación, si son niñas, la forma en que estas niñas van a estar vestidas, la manera como libremente no van a comunicarse con las personas porque siempre van a tender a buscar una aceptación de un tercero. Tienes que prestar atención si está acompañada
por quién está acompañada, si es un adulto, si esta persona tiene algún vínculo de parentesco, incluso si es una madre de la niña o del adolescente, no descartes que pueda estarse dando una situación de trata, porque lo hemos visto en Luz de Esperanza, por ejemplo, que las agresoras o las personas que estaban vinculadas eran familiares cercanos a las víctimas. Entonces, es también importante que puedas ver en qué condición física se encuentra, cómo está su estado emocional, si tú la ves bajo los efectos de drogas, bajo los efectos de alcohol. Eh, Pienso que son indicadores si de pronto tú estás en un edificio, vives en un apartamento y ves que constantemente cambian chicas de un apartamento y muchas personas lo visitan, suben, bajan hombres, de repente ya no son las mismas chicas, sino que tienen nuevas. Todo ese tipo de movimiento que a ti te pueda hacer reflexionar de que quizás algo no está bien, puedes simplemente llamar al 104 de una manera anónima, que es el Centro de Operación Nacional, o puedes poner la denuncia en www.tupista.org, que es la plataforma de Crime Stopper, que es totalmente anónima. Y lo recalco porque precisamente la utilización de esta plataforma de Crime Stopper ayudó a materializar la operación Omega, que rescató 23 personas, y vemos en este caso pues la primera vez que Panamá imputa cargos no solamente por trata con fines de explotación laboral, sino también con prácticas análogas a la esclavitud. Bueno, ya estamos finalizando, pero hay dos puntos que me gustaría destacar. Uno, pues el papel importante de la ciudadanía, porque usted mencionó algo que es interesante, y es que muchas de estas víctimas no se consideran víctimas. O sea que eh, el Estado puede hacer muchos esfuerzos para tratar de sacarlos de esta condición. Sin embargo, si estas personas no creen que están siendo explotadas, es muy difícil, me imagino, para las autoridades poder eh, adelantar tanto las investigaciones como hacer algo para poder reducir este flagelo. Pero por otro lado, entendiendo que principalmente quienes son víctimas de trata son aquellas personas que se dedican a actividades sexuales, ¿cómo es el perfil? Son personas que vienen de qué países, eh, y si se da también en, en- en personas que son de aquí, panameños, que también están siendo víctimas de este crimen. Bueno, con respecto al tema de las víctimas que desconocen su condición y que no denuncian, el papel de la ciudadanía realmente ha sido fundamental. Hemos visto cómo en un 2022 el Ministerio Público, de las 23 denuncias o de los 23 casos que ellos manejaron en investigación aperturados para ese año, 9 fueron por denuncias anónimas, 6 de ellas a través del 104 de la Policía Nacional. Teníamos 5 con la DNIP, que es Inteligencia Policial, 1 con la DIJ y 3 a través de la plataforma Crane Stopper. Precisamente la operación Omega se encontraba dentro de este grupo, y para Panamá ha sido muy importante porque disminuye el autorrescate de las víctimas. Es mucho más difícil que las víctimas denuncien. Eh, la, los estudios han reflejado que por cada víctima que denunciaba, habían 20 más que estaban esperando que tú las rescataras, y era parte de esas recomendaciones que hacían a la República de Panamá, que teníamos que trabajar más prevención para que disminuyeran la cantidad de autorrescate, porque Panamá tenía un 50% de los casos que llegaban al Ministerio Público por denuncia de las víctimas. Entonces, bueno, eso pienso que ha mejorado muchísimo con la participación de la ciudadanía. Evidentemente eso va a incidir de manera directa con la disminución quizás de las atenciones a víctimas, porque muchas de ellas, aun cuando tú las rescates, desconocen que están siendo víctimas. Y por otro lado, con respecto al tema de las nacionalidades, de las modalidades más frecuentes que hemos visto en finalidades de trata, pues la explotación sexual sigue siendo en este momento el primer porcentaje de incidencias de finalidades de trata. En su gran mayoría vemos que son mujeres. Por lo general, antes de la pandemia habían sido en su gran mayoría mujeres. No veíamos muchas niñas y adolescentes dentro de esa estadística en Panamá. En el 2022 eso cambió. El 43% de las víctimas
de explotación sexual venían a ser niñas y adolescentes, la más pequeña de 6 años, la mayor de 17, y todas ellas de nacionalidad panameña. La nacionalidad panameña se suma de una manera muy fuerte y de esta forma pues muy lamentable también de ver que las víctimas que se rescataron y se identificaron para el 2022, que eran niñas y adolescentes pertenecientes a este grupo etario, eran todas panameñas. Y de allí las siguientes, pues la nacionalidad colombiana tiene esa primera línea de identificaciones en explotación sexual, mientras que explotación laboral se ven mucho más las personas de nacionalidad nicaragüense para un 2020-2021, donde la trata con fines de explotación laboral aumentó y superó abismalmente lo que era la explotación sexual. Sin embargo, en el 2023, con esta nueva finalidad de trata de prácticas análogas a la esclavitud, considero que Omega es para mí, si tú me preguntas, creo que es el caso más fuerte de trata porque concentra distintas finalidades. Aquí podemos estar hablando de explotación laboral, de mendicidad forzada, de servidumbre sexual, de matrimonios forzados. O sea, para mí es el caso que históricamente conmueve a nuestro país en el sentido de que no solamente ves una finalidad de trata, sino varias, y aquí pues las personas perjudicadas o afectadas son de diferentes países, principalmente de Venezuela. Licenciada, la verdad es que me quedaba atónito, sobre todo con las cifras que usted mencionaba sobre niñas y adolescentes en Panamá siendo víctimas de este flagelo. eh, y creo que para muchos es lamentable que esto esté pasando, que haya eh, niños inmersos dentro de esta actividad delictiva. Y para terminar ese mensaje, sobre todo a la conciencia, yo sé que esto no termina aquí, hay que seguir haciendo mucho más campaña y conciencia para poder combatir, pero sobre todo aquellos que pueden hacer algo, que conocen de algún caso, para denunciar, para utilizar esos mecanismos que ustedes ponen a disposición para tratar de acabar de alguna u otra manera con esto, porque en una persona adulta la decisión muchas veces pues va a recaer sobre esa misma persona que si escoge o no, pero en el caso de los niños, los menores, eh, esto ya no pasa a ellos, es un trabajo que nos corresponde a todos. Yo te agradezco este espacio para este mensaje porque yo le diría a cada persona que puede estar escuchando y viendo esta entrevista que, que no se calle, que denuncie este delito de trata de personas porque realmente puedes hacer la diferencia. No voltees la cara como si no estuviera pasando nada. Tienes las plataformas de manera anónima para poder denunciarlo. No te corresponde a ti realmente la investigación, tú simplemente danos a conocer una situación o un hecho que consideras que no es normal por ciertas aristas, lo comunicas y déjanos en nuestras manos la investigación y posteriormente el rescate con una judicialización que permita hacerle justicia a muchos seres humanos que están siendo explotados. Licenciada Daira Campos, gracias por acompañarnos, directora nacional contra la trata de personas del Ministerio de Seguridad Pública. Y esto definitivamente, como ya dije, no queda acá. Hay que seguir haciendo mayor promoción al respecto y ponernos eh, un momento, ¿no? Esa mano en el corazón y hacernos humanos, porque esa condición en la que muchas personas están, que increíble que parezca, ¿no? Por increíble que parezca, usted decía, en pleno siglo XXI es una forma de esclavitud moderna. Cuando pensamos que ya la esclavitud ha sido abolida, todavía sigue manifestándose de otras formas. Así que gracias por hablar y traer este tema aquí a la palestra y ojalá podamos hablar más adelante y ojalá también sea con buenos números, ¿no? De que se está erradicando esto en Panamá. Hasta una próxima Muchísimas ocasión. gracias, saludos y recuerda que estamos en el mes nacional contra la trata de personas. Hasta una Muchas próxima gracias. ocasión.